Muy bien, 7 de la mañana con 4 minutos, con 5 minutos ahora. Gracias por la gentil sintonía, gracias por la interacción de nuestros oyentes, de quienes también se suman a nuestros comentarios y a la transmisión del Facebook Live a través de la fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM. También nos pueden seguir a través de nuestra cuenta Twitter, @aprimera_hora_s. Bueno, han pasado varios días desde la decisión de la Corte Constitucional de dar luz verde al matrimonio civil igualitario. Una decisión que ha sido polémica y que ha sido cuestionada desde diversas aristas. Evidentemente hay un segmento de miembros de la academia, de juristas, de analistas, de activistas de la comunidad LGBTI, que aseguran que lo que ha hecho la Corte Constitucional es interpretar las normas de nuestra Constitución a la luz de los pronunciamientos internacionales matizados por aquel de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la opinión consultiva que fue aquella que resolvió un caso específico en Costa Rica y que fue ahora tomado en cuenta por los jueces de la Corte Constitucional. Hay otro segmento, en cambio, lo tuvimos a Salim Saidán la semana anterior acá en nuestra mesa de trabajo, que plantea que sí, había que ir y viabilizar el matrimonio igualitario, pero de otra forma, no a través de un pronunciamiento en ese sentido de la Corte, sino mediante una reforma parcial de la Constitución. Y claro, también tenemos los segmentos más radicales de lado y lado. En un caso, por ejemplo, que sí hay que comentarlo, marchas por parte de colectivos y de voceros mucho más radicales desde el punto de vista del conservadurismo, hablando de que con esta disposición se está atentando contra los derechos de la familia. O sea, el debate muchas veces se reduce a cuestiones tan primarias como esas. Pero elevemos, y es lo que yo planteo en esta mesa de trabajo, lo que planteamos en esta mesa de trabajo, elevemos el nivel del debate, y hemos invitado al doctor Alejandro Ponce. Él ha sido catedrático, hoy es abogado litigante, especialista en derechos humanos, también muy activo en las redes sociales. Visita la mesa de trabajo de A Primera Hora. Doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo está usted? Doctor, buen día. Buenos días, gracias por invitarme el día de hoy. Qué gusto, ¿cómo le va? ¿Cómo ha visto todo este debate en las 2 últimas semanas? Bueno, el debate está desde el día 12 que se dictó que se dictaron las sentencias, porque en realidad son 2 sentencias. Claro, son 2 casos, ¿no? Yo no les he visto muy distintos de lo que ya hemos vivido en otros momentos de la historia. Quizás lo más cercano que recuerdo puede haber sido los hechos ocurridos en 1978, en 1982, cuando la Constitución aprobó la unión de hecho, y luego la ley de 1982 que ratificó el contenido constitucional. En ambas ocasiones recuerdo que se alzaron voces muy fuertes en contra de esta reforma, señalando los mismos argumentos que vemos hoy día de que se va a acabar con la familia, que se está destruyendo la noción de matrimonio, y en menor medida cuando en el año 89 también se introdujo una reforma al Código Civil en la que eliminó la indisolubilidad del matrimonio. Pero, es decir, el divorcio. Digamos, existía el divorcio ya, desde principios del siglo anterior existió ya el divorcio, pero hubo una reforma en cuanto a la definición de matrimonio. En estas ocasiones, siempre se han levantado voces desde las posiciones más conservadoras para rechazar estos, lo que yo considero avances en la protección de derechos, pero sin que me haya traído sorpresa, era lo previsible. Doctor, he escuchado a alguna gente en estos famosos debates que se han dado en los medios decir, no, el matrimonio no es un derecho, y lo reducen a un simple trámite legal. Pero ¿por qué hay que entender que en este caso el matrimonio sí termina siendo un derecho? A ver, el tema de si es un derecho o no, yo creo que tenemos que verlo desde una doble perspectiva. La primera, reconocer que socialmente, desde nuestra cultura, una cultura occidental, se ha reconocido que la principal o la más común forma de construcción de la figura familiar parte del matrimonio. Y desde esa perspectiva podemos sostener que el acceder a esta institución o a esta fórmula contractual constituye un derecho de todas las personas. Esa desde una primera perspectiva. Y la segunda perspectiva, desde el derecho internacional, ya la opinión consultiva 24 reconoce que constituye un derecho de las personas el contraer matrimonio. Es decir, cualquier persona
tiene derecho a acceder a esta figura, independientemente de si es una institución o es un contrato. Pero hay algunos sectores de la propia academia y algunos especialistas en materia constitucional que sostienen que la opinión consultiva es eso, una opinión, y que al ser una opinión no debió haber sido considerada como vinculante, más allá de que fue tomada como referencia por la Corte Interamericana, no debió haber sido tomada como vinculante por la Corte Constitucional del Ecuador. En cuanto a esto, creo que debemos volver nuevamente a la historia. En el año 84, en julio del año 84, el Ecuador reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en su declaración, de manera interesante, es una de las pocas declaraciones que existen en este sentido, el Ecuador reconoce la competencia de la Corte para la interpretación de la Convención y reconoce que esa interpretación es obligatoria. Ni aún la Corte Constitucional, al momento de dictar sus dos fallos, se remite a la forma en la que el Ecuador aceptó la competencia de la Corte. Y aceptó la competencia de la Corte en materia consultiva, reconociéndole como obligatoria. Desde mi perspectiva, independientemente de que exista o no este reconocimiento obligatorio que lo hace el Ecuador de manera muy especial, las opiniones consultivas constituyen el mecanismo más rico de reconocimiento del alcance de derechos. Y al revisar el artículo 29 de la Convención Americana, que nos dice cómo debe interpretarse la Convención, dice que de ninguna manera se interpretará en el sentido de restringir derechos. Y la Corte, al haber señalado cómo debe entenderse el alcance del artículo 17 de la Convención, nos está diciendo de esta manera deben comportarse los estados al momento de aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Mi consulta es, ¿una opinión consultiva puede ser interpretada al mismo nivel que una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Que es lo que también se ha cuestionado, porque he escuchado algunos sectores que dicen, si hubiese sido una sentencia de la Corte es de cumplimiento obligatorio. La opinión consultiva no tiene el mismo rango de sentencia y no es de cumplimiento obligatorio. Debe ser exactamente igual. Igual. En mi criterio es exactamente igual, porque si no estaríamos interpretando los derechos de una manera restrictiva, que es lo que nos dice precisamente la Convención, que no lo debemos hacer. Es decir, que una vez que la Corte Constitucional resolviera eso, ¿ya el matrimonio igualitario está en plena vigencia en nuestro país? ¿O qué es lo que se debe hacer? ¿Cuáles son los pasos siguientes a lo resuelto por la Corte para que las parejas homosexuales, etcétera, puedan acceder al matrimonio? Bueno, existe, en mi opinión, está el matrimonio, simplemente es único hoy, y está en la definición que incluye la Corte en la sentencia del doctor Lozada, en la que ya reforma el artículo 81 del Código Civil y lo califica como un contrato entre dos personas. De esta manera, en mi opinión... No importa si es hombre-hombre, mujer-mujer. No importa... Contrato entre dos personas. Quienes sean, mientras sean dos personas. Okay. Y en mi opinión debería ya aplicarse de manera directa ¿No habría que enmendar la Constitución en ese caso, el artículo 67 que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer? No, yo creo que ahí lo que existía era una inconsistencia entre el artículo 11 de la Constitución, que determina que no existiría ninguna fórmula de discriminación, y el artículo 67 que se refería a la figura hombre-mujer. Y la Corte Constitucional en este sentido nos dice debe aplicarse, y esto está muy claramente explicado en la sentencia del doctor Lozada, debe aplicarse de manera en la que favorezca de mejor manera la protección de los derechos al amparo del artículo 437, me parece que es de la misma Constitución. Entonces el artículo 11 es el que prevalece por encima del 67. Es el que prevalece sobre encima del 67. Porque habla de la no discriminación. Porque habla de no discriminación en razón de la orientación sexual. Y de ninguna otra índole, en definitiva, porque es muy específico el artículo 11 con respecto a cómo debe entenderse los derechos y protegerse los derechos en la Constitución. Ahora, hay sectores que están trasladando el debate de este tema aún, resolvámoslo en las urnas a través de una consulta popular. ¿Eso es posible o no? No, ningún derecho está sometido a decisión de mayoría, y esto ya fue resuelto por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman contra Uruguay, en la que resolvió que ni aun cuando existía un pronunciamiento popular con respecto a la no sanción o a la amnistía de aquellas personas que cometieron violaciones de los derechos humanos durante la dictadura entre 1973 y 1985, y que existió una consulta popular favorable a la amnistía,
la Corte sostuvo que esos pronunciamientos carecen de valor en el derecho internacional de los derechos humanos porque priva de derechos a una persona o una categoría de personas. Y no puede la mayoría disponer de los derechos de ninguna persona. Vamos a ponernos desde otro lado, vamos a suponer que la mayoría impidiera el ejercicio de la libertad religiosa. Esa sería una decisión contraria a los derechos humanos de las personas en cuanto a sus creencias. O si decidiera una mayoría eliminar la prohibición de la tortura, o si decidiera la mayoría eliminar el derecho al debido proceso. Nunca una mayoría puede privar del derecho a cualquier persona. El concepto viene a ser: los derechos no se consultan. Los derechos no se consultan, los derechos no los dispone la mayoría, los derechos no se derogan. Hay ejemplos históricos, ¿no? Y sobre esto durante estos días se ha venido hablando y discutiendo en varias ocasiones con tertulio, doctor, amigos. El tema de la esclavitud, ¿no? Probablemente la minoría en Estados Unidos durante la guerra civil eran esclavos. Entonces consultémosles a los esclavos si querían o no querían la abolición de la esclavitud. Probablemente eso nunca hubiera ocurrido. Acá pasa exactamente lo mismo. Claro, sí, muchas veces el tema de protección de derechos no resulta popular. Ajá. Y el tema de consultar sobre derechos podría conducir a una mayor situación de inequidad y de violación de derechos. Vamos a suponer, si vamos a los Estados Unidos mismos, en donde en la década de los 50 la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió eliminar ciertas fórmulas de segregación racial que existían. Probablemente si consultaban a la mayoría no habría estado de acuerdo, pero fueron 9 jueces en el caso Brown contra la Junta de Educación que resolvieron que no procedía a mantener esa segregación racial. Y así podemos encontrar muchos otros casos en otros países en los que se han tomado decisiones que no siempre son las más populares. Y siempre tendientes a la eliminación de cualquier forma de discriminación. Ahora, aquí debería haber participación, una participación quizás más importante de parte del Estado para tratar de alguna manera informar y orientar a la sociedad, porque también, y yo no sé si es que ustedes vayan por esa línea de pensamiento, pero digo, por lo que he visto en estos debates en los últimos días, yo creo que han aportado más a la desinformación y a la falta de orientación que todo lo contrario, ¿no? Que sería lo deseable, que la gente se oriente y se informe de la manera correcta. O sea, estamos llegando a un punto de leer editoriales, lo discutíamos ayer contigo, con Tertulio, donde hay gente que afirma de que hay estados en los que está legalizada la pederastia, ¿no? En Europa. Exacto, de que hay estados en donde está legalizada la transexualización de los niños y donde los homosexuales van a venir a obligarnos a los heterosexuales a casarnos. O sea, esas tonterías son las que se está escuchando. Yo ahí me pregunto y digo, ¿no será necesaria la participación del Estado para promover la información y la orientación en estos casos, doctor? Yo creo que no solo del Estado. Ajá. Yo creo que debemos hablar con claridad y decir las cosas como son. Ciertamente en los últimos días hemos oído afirmaciones que ya rayan en lo absurdo. La homosexualidad se reproduce más en la sierra que en la costa. O sea, ¿basados en qué estudios científicos sale un sujeto y dice semejante barbaridad? Y que tengamos una corte para los serranos y otra corte para los guayaquileños. Y que a la larga implica además una doble carga, una reafirmación de las prácticas discriminatorias, porque le dan una carga negativa a una orientación sexual distinta a la heterosexual. Y yo creo que el Estado ciertamente debe no solo brindar información, sino generar verdaderas políticas públicas destinadas a que el ejercicio de los derechos en plena igualdad sean una realidad. Y eliminar estos estereotipos que existen y que oímos permanentemente sobre las personas con una orientación distinta a la heterosexual. Simplemente recordar que todos somos personas, que todos gozamos de derechos y que todos debemos ejercerlos en igual condiciones. Esa es la premisa fundamental. Recibo una pregunta que además es una pregunta recurrente por parte de aquellos sectores que, si bien es cierto, no se han mostrado radicales, sí cuestionan que se haya dado paso o luz verde al matrimonio civil igualitario y plantean: si ya tenían la unión de hecho las parejas del mismo sexo, consagrada por norma constitucional tras el debate constituyente de Montecristi, ¿por qué había que buscar el matrimonio?
Es una pregunta muy recurrente que incluso nos envía una persona a través de nuestras redes sociales. Existen dos razones. La primera, que la unión de hecho es una unión vinculada esencialmente con los aspectos patrimoniales de la vida familiar. Así nace. Genera una comunidad, esencialmente una comunidad de bienes y por lo tanto no es asimilable con el matrimonio. Y la segunda es que si cualquier persona o si dos personas, hombre y mujer, podían casarse, la pregunta es por qué no podía celebrarse la misma unión con el fin de cumplir el auxilio mutuo, por ejemplo, del que habla el artículo 81 en la actualidad. ¿Por qué no podían hacerlo? La respuesta es porque existía una fórmula de discriminación. Es decir, no podemos establecer dos categorías diferentes para personas que son como seres humanos iguales para el ejercicio de derechos o para la accesión a una figura jurídica o a un contrato. Dentro de las sentencias de la Corte Constitucional se plantea además la obligación que va a tener la Asamblea de reformar tanto la ley del registro civil, que es la ley de identidad y datos civiles, cuanto el Código Civil. ¿Habrá que esperar las reformas de estas dos normativas para proceder a la posibilidad de que en el registro civil una pareja del mismo sexo pueda contraer matrimonio o simplemente basta con el pronunciamiento de la Corte? Yo creo que existe aquí dos cuestiones que hay que distinguir. La primera, la sentencia que fue preparada por que fue el ponente, el doctor Ávila. Y la segunda, la sentencia que fue preparada o el ponente fue el doctor Lozada. En la segunda sentencia, de manera interesante, se resuelve que cuál debe ser el texto de dos normas. La una del Código Civil, que ya dispone expresamente que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Y la reforma también a la ley de gestión de identidad y datos civiles, que ya genera un nuevo texto. De esta manera, con la sentencia del doctor Lozada, realmente de la Corte Constitucional, pero para identificar al ponente. Al ponente, simplemente, ya se ha hecho esta reforma. No sé si ya se encuentra publicada en el registro oficial la sentencia, pero en cuanto se encuentre publicada, la reforma se habrá dado y por lo tanto... No se precisa, entonces esperar a la Asamblea. La Asamblea dicte nuevas normas. Oiga, doctor, y sobre la polémica que se ha armado en torno a la participación de dos de los 5 jueces a quienes hay personas que en la opinión pública, en redes sociales, etcétera, los señalan como activistas pro derechos LGBTI, la doctora Salazar y el doctor Ávila, ¿ellos debían excusarse o debían participar de esta decisión? Bueno, se ha hablado mucho de este tema y quiero referirme específicamente al caso del doctor Ávila, sobre quien sí recayó una recusación. Y esa recusación fue resuelta por el presidente de la Corte, señalando que no existía causa para que él deje de conocer. Es decir, hubo un pronunciamiento jurídico sobre este tema. Y en general vamos a ver que yo creo que no existía causa para la recusación porque ninguno de los dos habían intervenido en los casos específicos que estaban resolviendo. El hecho de que académicamente hayan tenido una posición específica no les priva de poder participar. Estoy seguro que el doctor Salgado habrá tenido posiciones académicas sobre distintos puntos constitucionales, o el doctor Lozado, la doctora Andrade o la doctora Corral, o cualquiera de los jueces habrán tenido posiciones en el pasado sobre diferentes aspectos constitucionales. Y su posición personal sobre determinados aspectos constitucionales no les priva de intervenir. Sería igual que si decimos hoy día que los jueces de la Corte Nacional, que han por ejemplo de la Sala Penal, que hayan participado como abogados en su ejercicio profesional o como fiscales en su ejercicio profesional en temas vinculados como por ejemplo casos de violación o casos de asesinato, no pueden intervenir más adelante cuando tengan que resolver casos sobre los mismos temas en la Corte. Si el doctor Ávila, para mencionar el ejemplo específico del magistrado, del juez de la Corte Constitucional, hubiese patrocinado la causa, por ejemplo, de Efraín Soria, que es una de las que se resolvió, él ahí sí debía ser recusado. Ahí no solo que debía haber sido recusado, sino que él debía haberse excusado de participar, y estoy seguro que si ese habría sido el caso, el doctor Ávila se habría excusado. Porque lo que se ha mencionado es que el doctor Ávila patrocinó la presentación de una acción de protección de un caso en la provincia de Azuay. En ese caso, al no ser ese el tema que conoció la Corte Constitucional, no estaba inhabilitado para conocer el caso. No estaba inhabilitado y el presidente de la Corte resolvió precisamente que no se encontraba inhabilitado. Eso quizás es lo más importante, que
habiendo existido la recusación fue resuelta señalando que no existía incompatibilidad. Correcto. Y lo último, que es también una pregunta que recibo. ¿Este derecho al cual acceden las personas del mismo sexo les va a permitir también adoptar? Ninguna de las sentencias se refieren al tema. Ninguna de las sentencias dice les permite adoptar. En mi opinión, las sentencias abren la puerta para que se dé la adopción. Yo opino que no existe razón alguna para que se imponga también una fórmula discriminatoria en este sentido. Y por lo tanto debería permitírsela a las personas que adoptar sin que pueda decirse que porque no son heterosexuales no pueden adoptar. Discriminatoria para las parejas homosexuales y para los niños que están en los albergues, ¿no? Discriminatoria hacia la institución, no puede imponerse a una categoría de personas una restricción en cuanto al ejercicio de un derecho vinculado con la familia. Correcto, muy enriquecedor este diálogo, amable, doctor. Gracias por la gentileza y por ilustrarnos con su conocimiento. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Doctor Alejandro Ponce, académico, abogado litigante especializado en derechos humanos, conversando pues con nosotros y brindándonos su opinión respecto del matrimonio civil igualitario. 7 de la mañana con 25 minutos en la primera hora.